En la medida en que Dios desaparece de una cultura, desaparece el hombre de esa cultura. Si Dios no existe, no hay humanismo sostenible en el mundo, lo cual quiere decir que cada persona se hace más inhumana. Y este me parece que sería el tema central de toda la cultura europea, que no admita esta identidad y semejanza con Dios, porque no lo crea, pero sí hay tanto de misterio en su intimidad, es tan profunda, tiene tanta hambre de verdad, no se conforma con nada del consumismo que hay, desea el infinito para él, quisiera sobrevivirse a sí misma. Esa persona ya está diciendo que hay atributos que no son humanos y sin embargo están puestos en su corazón. Aunque no crea en Dios, habrá que buscar alguna explicación para eso, ¿no? ¿Por qué la psiquiatría? Pues porque yo al principio hice oposiciones en mitad de carrera, como alumno interno, a hacer ginecología, que era lo que más me gustaba. Y hice muchas guardias y atendí muchos partos. Yo creo que probablemente he contribuido a ayudar y a veces incluso a dirigir, a monitorizar el parto de quizás 60, 70 personas. Pero ahí observé la relación que se da entre la madre y el niño recién nacido, que lo cambia todo. Cambia la madre, cambia el niño y cambia incluso al observador que se percata de lo que está pasando, ¿no? Y yo dije, esta es la psicología que a mí me gusta, no la que he leído en los libros, que casi no me la creo, ¿no? Y entonces en quinto de carrera empecé a dejar la plaza de alumno interno en ginecología y entonces me dediqué a hacer prácticas en un hospital psiquiátrico. Entonces vi el otro lado oscuro de la vida, el patético y el dramático, ¿no? Y entonces pensé que esa era realmente mi vocación. Como así ha sido, porque le he dedicado 41 años ya. Yo creo que la primera de todas es sentido común. Luego, si es una persona que tiene un gran autocontrol de sí mismo y por tanto que se conoce bien a sí mismo, que acepta sus limitaciones, ya lleva mucho ganado, porque entonces le costará menos aceptar y comprender las limitaciones ajenas, ¿no? Y en tercer lugar, pues yo creo que tenga una buena capacidad de empatía. Si el psiquiatra no sintoniza con el paciente, aunque sepa mucha psiquiatría, no le va a curar. O sea que es preciso que el psiquiatra sufra, tenga capacidad de sufrimiento con cada paciente. Aunque no tanto que quede bloqueado por el sufrimiento, sino que sintonice con ese sufrimiento, lo haga en cierta manera suyo y luego vea la forma de salir de él y superarlo, ¿no? Bien con medicamentos, bien con terapia, bien de forma mixta, ¿no? Pero si el psiquiatra no siente ni padece con cada enfermo, muy probablemente un tanto por ciento altísimo de esos pacientes no se van a mejorar. Conozco algunos psiquiatras que me han consultado como pacientes y les he recetado. ¿Por qué? Pues porque es mucho lo que tenemos que aguantar cada día y casi todo negativo. Y espantosamente negativo en los 10 últimos años porque los conflictos sociales, es decir, cuando una sociedad se rompe, se cuartea, la persona que sufre un trastorno
muestra también cómo está la sociedad, ¿no? Le afecta a la sociedad más. Y por tanto los problemas que vemos ahora son mucho más graves, más difíciles de resolver y más complejos que hace, por ejemplo, 10 años. O sea que los psiquiatras sufren, sí, sí, pero también en eso reside su felicidad, porque es impagable observar a una persona cómo está debajo de la alfombra, que no se alimenta, que no come, que no se levanta de la cama, y cómo a los 15 días pasea, habla, se comunica, sonríe, aunque sufre, pero de otra manera. Esto no tiene precio. Yo diría que siempre o casi siempre podemos aliviar mucho. Si se entiende por solución la curación total, íntegra, sin ningún residuo de una enfermedad, de manera que no haya que se puedan abandonar todos los medicamentos, todas las prescripciones, todas las terapéuticas que se hagan, yo diría que entonces casi nunca hay solución, porque muchas de estas enfermedades tienden a una cierta cronicidad, ¿no? Pero es que la vida cambia radicalmente, ¿no? No es lo mismo tomar pastillas y poder trabajar todos los días 10 horas y tener unas relaciones interpersonales más que aceptables, que no salir de la cama o que suponer un riesgo de suicidio continuo para sí mismo o riesgo de homicidio para los demás, ¿no? Es decir, es que los límites ahí son amplísimos, ¿no? Por tanto, yo creo que la mayor parte de los cuadros se alivian tanto que uno puede llevar una vida casi normal. Hoy tenemos pues prácticamente casi 3 centenares de enfermedades psíquicas. La gente cree que es la depresión nada más o que la esquizofrenia, es que hay muchas más cosas, ¿no? Y claro, eso en parte tiene una fundamentación biológica, muchas de ellas, mejor o peor conocida, pero la tiene, y en parte también son los cambios culturales, el contexto sociocultural, que condiciona un poco la aparición de esa enfermedad. Por lo tanto, son cuadros que están a caballo entre lo biológico y lo sociocultural. Si lo sociocultural se hunde mucho o está en plena crisis, pues lo biológico aguanta menos, tolera menos, y por tanto emerge antes la patología, ¿no? Por tanto, yo creo que mitad y mitad ahí pondría. Si Dios ha muerto, ¿por qué no se puede uno suicidar? Acabo de decir, si uno está tan desesperado de la vida, no digo desesperanzado, eso es un tema. Una cosa es la desesperanza y otra la desesperación. Si una persona pierde la esperanza, pues a lo mejor se le puede ayudar para que otra vez la recupere. Pero si una persona está desesperada, y eso ocurre en cualquier antropología nihilista, al final la única salida que queda es el suicidio. Yo creo que efectivamente hoy se combaten muchas más enfermedades que antaño. Es muy posible que las expectativas de vida todavía sigan ampliándose, aunque no sé para qué, porque ya a los 95 años la mayoría de la gente ya desea muchas veces morirse, y no por suicidio, ¿no? Sino porque ya sabe que aquello no da para más, ¿no? Pero bueno, el hecho es que hemos mejorado mucho las expectativas de vida, también la calidad de vida, todo lo que sea empuje tecnológico y progreso tecnológico, pues ahí están las nuevas tecnologías que nos han permitido obtener un rendimiento 3 veces más de lo que hasta ahora cada persona había rendido. O sea que, y facilitar muchos procesos de comunicación, de cogniciones, por lo tanto, yo creo que ese desarrollo es excelente, ¿no? Ahora, ese desarrollo limitado por sí mismo o autolimitado, sin abrirlo a la trascendencia, pues nos aniquila, porque nos convierte en robot. Y la robotización del ser humano va contra la humanización del ser humano.
son numerosísimas. A veces un conflicto familiar, a veces la jubilación, a veces no encontrar trabajo, a veces el consumo de alcohol, consumo de cocaína, el mal rendimiento académico, el bullying dentro de las escuelas, el alumno que la ha insultado como profesora, miles. O sea, a veces uno lo que piensa, no sé, espero que no sea de formación profesional, es cómo de cada 100 personas no van 100 personas al psiquiatra. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio en el año 2005 que afecta a toda la Comunidad Europea, con población de la Comunidad Europea, y ha llegado a la conclusión de que aproximadamente entre el 50 y el 60% de toda la población europea actual o está yendo al psiquiatra, o ha ido al psiquiatra, o tiene que ir al psiquiatra. Esto dice la Organización Mundial de la Salud, para la cual no le interesa dar cifras exageradas, ¿no? Porque tampoco hay presupuesto y porque eso presiona a los países a que cambien los sistemas de prevención sanitarios, ¿no? Pero si dice eso, pues será porque hay mucho más, ¿no? Yo diría que hoy en todas. Son más típicas las de la niñez, porque esas son casi siempre iguales, y quizás alguna añadida nueva por la ruptura de los modelos familiares, naturales. Eso yo creo que está produciendo mucho trastorno en la infancia. Luego hay un periodo que es toda la edad joven, que cada día abarca más, abarca casi hasta los 40 años, porque ahora hay adolescentes de 40 y de 60 y de 70 años. O sea, hay una adolescencia ampliada en la que se dan muchas patologías que son nuevas. Por ejemplo, la adicción al móvil, pues antes no existía. La adicción al sexo por internet, antes tampoco existía. Hoy se la encuentra uno en muchísima gente, de todo tipo de edad, pero quizás más entre los 20 y los 40 años, ¿no? Bueno, esos campos de hace muchísimos años. La primera vez que yo fui a Estados Unidos fue a un seminario a trabajar con el profesor Minuchin, que es un mexicano, entonces estaba en Nueva York y que se dedicaba solo a terapia familiar. Y le estoy hablando del año 1968. O sea que me viene de lejos esto, ¿no? Digo esto porque tengo un libro dedicado por él con esa fecha, o sea que no se me olvida por eso, ¿no? Entonces yo creo que más intensamente sí me he dedicado más a escribir y a trabajar con familias, quizás pues en los últimos 25 años, ¿no? Pero siempre he estado atendiendo familias, ¿no? Quizás más intensamente, también más intensamente en los últimos años, porque es que ahora es muy raro encontrar una familia que no necesita ayuda, ¿no? Lo que más me atrae, el misterio del ser humano modalizado como hombre y como mujer. Eso, por mucha ideología de género que estén repartiendo, no lo resolverán porque no lo pueden resolver. O sea, el hombre y la mujer son tan distintos, tan difíciles incluso de comprenderse recíprocamente, que es un misterio que se necesiten tanto y que además se complementen. O sea, ahí está la paradoja, ¿no? Es decir, como dos seres que son muy diferentes en casi todo, y además de antes de nacer, porque ya desde antes de nacer empieza a diferenciarse el cerebro del hombre y de la mujer, como siendo tan enormemente diferentes, casi en algunas cosas incompatibles, de diferentes que son, a su vez se necesitan y se completan. Eso es un misterio grandioso, ¿no? Yo creo que una familia es la unión de un hombre y una mujer,
abiertos a la procreación, para formar un ámbito en el que cada persona perteneciente a esa familia es amada de forma incondicional por sí misma, cualquiera que fuere su personalidad, sus talentos, sus defectos, su mala conducta, su buena conducta. Pero eso es una familia. En una familia, si no hay comunicación, prácticamente se puede decir que no hay familia. Una familia está para dar y recibir. Y quien más da, siempre gana más. Quien recibe, debe recibir gustosamente, porque la recepción del don ya supone un don para quien había dado el primer don, ¿no? Si una persona que le regalan algo lo rechaza, pues en el fondo la otra persona no ha podido dar, ha querido dar, pero no se lo han aceptado. Y por tanto la han frustrado muchísimo, ¿no? Pero si una persona cuando da, la otra persona acoge lo que le regalan y además lo agradece, pues es un doble don para quien lo da, ¿no? Y yo creo que esa es la dinámica familiar, dar y recibir. Porque sin cohesión familiar no hay familia, pero después también pues la sinceridad, la comunicación, el tener un proyecto común ambos cónyuges, la lealtad entre ellos, el saber tolerar los defectos ajenos, el vivir un compromiso cada vez de forma más renovada, el no dormirse en los laureles, el luchar contra la rutina, el no perderse el respeto ni siquiera gestualmente, no digo ya verbalmente, y no digo ya incluso físicamente, el buscar estrategias psicológicas que hagan la vida más amable a los demás y no que sirvan para pinchar en plan hostil todo lo que los demás hacen, ¿no? Hay miles de cosas. O sea, la familia es un cajón en que todo el mundo está metido ahí, ¿no? Y está representado, ¿no? Y por eso es una labor interminable. Yo creo, empezando por las políticas familiares de casi todos los países europeos, o sea, los propios gobiernos no se han dado cuenta del valor que tiene la familia. Están jugando con ese modelo hasta que se den cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque si se quedan sin familia, ellos mismos no podrán ser gobernantes de nada. Es decir, no tendrán dinero ni siquiera para hacer un presupuesto para el sueldo de los ministros. Por tanto, si la familia entra en crisis y va camino de ello, porque cada vez la crisis es más profunda, llegará un momento en que las arcas de la administración no podrán recaudar ningún penique y por tanto no habrá puestos de trabajo dentro de la administración y por tanto no se puede sostener un funcionariado y si no se puede sostener los funcionarios no puede haber ministerios y entonces será un desgobierno total, ¿no? Porque la secuencia es persona, familia, instituciones sociales, Estado. Pero sin persona no hay familia, sin familia no hay sociedades intermedias, sin sociedades intermedias no hay Estado. Si usted en el segundo bloque admite las personas pero no admite las familias, o va contra las familias, no habrá sociedades intermedias, no habrá Estado. O sea que yo creo que eso es una verdad tan clara, tan diáfana, que antes o después se volverá. De hecho se está volviendo ya. Ya empezamos a ayudar por el primer hijo, por el segundo hijo, por impuestos, por... Esto habría que haberlo hecho hace 30 años. Pero bien, si ahora viene, pues bienvenido sea, ¿no? Pero ya se ve que ese problema preocupa. Hay muchos factores, no se puede centrar en uno solo. Yo creo que eso tiene que ver muchísimo, pues por ejemplo, con el consumismo, con el materialismo, con el relativismo. Tiene muchísimo que ver también con todo el cambio que se produjo desde el año 1960, con el control de natalidad, por lo tanto con las políticas
contra la vida y por tanto con la cultura de muerte. Eso tiene que ver muchísimo también con la violencia entre hombre y mujer, que cada vez va a más. Eso tiene mucho que ver también con la expulsión de nuestra cultura del patriarca. Por tanto, hoy lo que está en crisis es la masculinidad. Hay nuevos roles y ya un hombre no sabe en qué consiste ser hombre. Ese es un problema que va a generar consecuencias inmediatas en las mujeres, porque tampoco ellas van a saber qué es una mujer. De hecho, muchas no lo saben porque en la crisis de los años 60 no supieron resolver la crisis. Han echado tierra encima, pero no han resuelto la crisis. Es decir, el problema de una chica de 38 años que ve que se le pasa el arroz, que ha optado libremente por no casarse con nadie, que odia quedarse embarazada y que ahora está entre que se me pasa el arroz y que quisiera tener un hijo, pero a su vez no quiero todo lo que tener un hijo significa. Bueno, es unas crisis vitales fascinantes, ¿no? Y eso naturalmente rompe la unidad familiar, ¿no? Si la familia no se entiende como algo que hay que conquistar por el amor cada día, que por tanto es una donación continuada en el tiempo, sin cesar en la donación, si no se entiende así, la familia, toda familia tendrá crisis entre los después. Por cada divorcio probablemente sufran hasta 6 personas en España. Teniendo en cuenta que entre divorcios y separaciones estamos alrededor de los 240.000 por año, si por cada divorcio o separación hay que multiplicar por 6, porque sufre él, sufre ella, sufre el padre de ella, sufre la tercera persona que se cruza entre ellos, sufre el nuevo caballero con el que se engancha la mujer separada o divorciada, sufre algún hijo, ya voy por 6, habría más. Pero si multiplicamos por 6, eso significa que cada año, eso se va acumulando también, ¿no? Ahora mismo en divorcios tenemos 1.100.000 matrimonios divorciados, ¿no? Si por cada divorcio son 6 personas, pues tenemos sufriendo en España 7 millones de personas, solo por esa causa. No hay tantos psiquiatras, ni psicólogos. Yo lo veo con mucho realismo, porque muchas personas que están con un modelo equivocado de familia, en la medida que se prolonga la vida con su pareja, pues reconocen que están equivocados y al final pues buscan una solución más de acuerdo con la condición humana, ¿no? Y luego también a veces con mucho optimismo, porque veo gente joven con la cabeza muy bien formada, que están dispuestos a que lo suyo sea una familia para siempre, caiga quien caiga, aunque ellos caigan en 5 años. O sea, no les importa morirse con tal de que su familia aguante hasta el final. Y cada vez se ve gente muy generosa con 34, 35 años, con 4 hijos, con lo difícil que es la vida en Madrid con 4 hijos y sacando todo adelante, ¿no? Y sin quejarse, y optimistas y contentos. Claro, eso es una bendición, ¿no?